Amigos de Noticias de hoy, muy buenas tardes. Veamos la última conferencia de prensa de la Casa Blanca. ¿Cuáles son las últimas noticias y novedades que tienen que dar sobre Estados Unidos? ¿Se viene una recesión, guerra en Ucrania con Rusia? A ver qué nos dicen. Buenas tardes a todos. Disculpen por el retraso. Gracias por estar aquí. Sabemos que hay mucho interés hoy en algunos temas internacionales, así que queríamos asegurarnos de invitar a alguien de el Consejo de Seguridad Nacional, coordinador de comunicaciones John Kirby. Un par de puntos para comenzar. Hoy habrán escuchado al secretario Blinken hablando de estos. Funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Moscú asistieron a la sexta sesión de la audiencia de Brittany Griner, indebidamente detenida bajo circunstancias intolerables. Quiero reiterar que el presidente Biden ha sido muy claro en la necesidad de traer de vuelta al país a todos los estadounidenses indebidamente detenidos o en rehenes, como Brittany Griner y Paul Whelan. El presidente dio instrucciones de usar todos los recursos posibles para traerlos de vuelta al país. El gobierno de Estados Unidos sigue trabajando enérgicamente, explorando todas las posibilidades para hacerlo posible. Como parte de esos esfuerzos, hicimos una oferta para garantizar la libertad de Paul Whelan y Brittany Griner y traerlos de vuelta a casa, como dijo el secretario Blinken. Debo añadir que un funcionario de alto nivel, el asesor adjunto de Seguridad Nacional, habló hoy con las familias de Whelan y Griner antes de los comentarios del secretario de Estado y va a volver a conversar con ellos más tarde, hoy y mañana. Para reducir Para no reducir las posibilidades de éxito, no podemos darles todos los detalles. Sé que ustedes tienen preguntas sobre todo esto y todos ustedes entenderán que no ayudaría si vamos a negociar en público. Así que no vamos a tener más detalles sobre esto. Pero sí les puedo decir que el presidente y su equipo están dispuestos a tomar medidas extraordinarias para atraer a nuestros conciudadanos a casa, como lo demostramos con Trevor Reed. Eso está ocurriendo ahora. Esto ha sido prioritario para el presidente y todo su equipo de seguridad nacional. Él recibe actualizaciones periódicas sobre las negociaciones para conseguir la libertad de Brittany y Paul y de otros ciudadanos estadounidenses indebidamente detenidos o en rehenes en Rusia y debo añadir en otras partes del mundo también. Con esto, preguntas. Para estar seguros, esta oferta se formuló en junio, hace semanas. ¿Y Rusia ha respondido a la oferta? Pareciera que no. Y si no han respondido, ¿a qué lo atribuyen? No quiero entrar en los detalles de las negociaciones, pero sí puedo decir que la oferta se presentó y esperamos que Rusia responda favorablemente, pero no me quiero adelantar. Si no lo han hecho hasta ahora, piensan que el presidente Biden tendría que hacer la oferta directamente. Creo que estamos trabajando claramente con el equipo de seguridad nacional que está buscando la liberación. No hay conversaciones que yo pueda anunciar en nombre del presidente. Pensamos que esta es una propuesta seria y queremos que los rusos la tomen en serio también. Hablando de Brittany Griner y Paul Whelan, como parte de esta oferta que usted describe, ¿por qué Mark Bobo no figura entre estos nombres? Profesor de la escuela angloamericana en Moscú, ¿por qué no está incluido? Nuevamente no voy a hablar específicamente de las modalidades del acuerdo o del intercambio como usted lo menciona. Pero sí puedo decir que nos estamos concentrando en todos los estadounidenses indebidamente detenidos en el mundo. Con esta propuesta en particular de lo que estamos hablando es de estos dos individuos. Eso no significa que no estemos trabajando en tiempo real en los casos de otros estadounidenses detenidos en el mundo. Pero porque no es parte de esto. Voy a dejar mis comentarios donde están. ¿Hay algún riesgo en anunciar esto?
públicamente. Este es un trabajo delicado, tratar de negociar la liberación de alguien. Y cada caso es único. Las circunstancias de la detención son únicas. Las circunstancias de reclusión, bajo qué base legal, cada caso es único. Y nuevamente, nuestro enfoque tiene que ser también único. Tratamos muy intensamente de ser cuidadosos en el ámbito público sobre lo que decimos. Yo no quisiera entrar en detalles más allá de lo que podemos decir, dadas las circunstancias, parte por el contexto de que la señorita Greiner testificó hoy. Nos pareció que este era un momento oportuno para hablar de estos esfuerzos, pero debo decir que esa decisión no se ha tomado a la ligera y vamos a seguir privadamente trabajando en las negociaciones. Sé que no nos puedes dar detalles del acuerdo, pero obviamente comentario fuera de micrófono. No voy a dar detalles de las negociaciones o los arreglos o la propuesta que se le hizo a los rusos. Como he dicho, espero que ustedes todos entiendan, porque dar más detalles no ayudaría. El presidente ha decidido que el caso del señor Bug va en aras de la seguridad nacional de Estados Unidos. No voy a dar detalles de individuos específicos. En este momento estamos enfocados en el caso del señor Whelan y la señorita Greiner. Hemos presentado una propuesta. Instamos a los rusos a responder favorablemente para poder traer a estos individuos a casa. Los detalles, por ahora, mantengámoslos entre nosotros y nuestros contrapartes de Rusia. Usted dice que este es un trabajo delicado, pero dice que este es el momento oportuno. ¿Por qué es este el momento oportuno para hablar de esta oferta sustancial? ¿Y tratan de presionar a Rusia anunciándolo públicamente? Es parte de la misma respuesta que ya he dado. Ninguna decisión en estas materias se toma a la ligera, considerando lo que queremos lograr. Cada paso se sopesa muy cuidadosamente y les puedo asegurar que la decisión de hacer este anuncio se enmarca en el contexto de lo que está ocurriendo con ambos casos y de lo que está ocurriendo en las negociaciones, y nos pareció que era pertinente hacer esto con límites. Vamos a llegar hasta ahí. Después de la liberación de Trevor Reese, el presidente habló de una decisión muy difícil que no lo había tomado a la ligera. ¿Puede hablarnos de cómo evalúa el presidente si la libertad de una persona vale la pena? Hay una serie de factores que se deben sopesar aquí. La meta última es que los estadounidenses injustamente detenidos regresen a su país con sus familias. Esa es la meta. Uno comienza a partir de ahí y luego comienza a hablar de los distintos componentes que se va a requerir. Cada caso es diferente, hay diferencias de sistemas legales, de condiciones de detención, de gobiernos, la relación bilateral. Todos esos factores se consideran. El equipo le presenta al presidente todo el abanico de opciones para que él pueda elegir. Les puedo asegurar que, en su opinión, como dije al comienzo, lo fundamental es traer a estos estadounidenses de vuelta a casa, y por supuesto en cada caso hay que hacer un balance. El balance de traer a estos individuos a casa, preservar nuestra seguridad nacional y obviamente que no alentemos la toma de rehenes en el futuro. Uno puede analizarlo en cada caso y decidir, pero es
muy raro que un caso lo englobe todo. La meta última es traerlos de vuelta a casa y ese es el enfoque. Entendemos que se ha fijado para mañana la llamada entre el presidente Biden y el presidente Xi. No puedo anunciar día u hora. El presidente dijo que esperaba que fuera pronto y pensamos que sí, en los próximos días. Pero no puedo ser más específico. Un momento, tiene una segunda pregunta. No me voy a adelantar a las conversaciones del presidente con otro jefe de Estado, excepto para decir que hay muchos aspectos de la relación bilateral Estados Unidos-China para una conversación, la quinta entre estos dos líderes. Así que no es que no se hayan comunicado, y eso es lo clave. El presidente quiere asegurarse que se mantienen abiertas las líneas de comunicación con el presidente Xi porque son necesarias. Si podemos colaborar con China en algunos aspectos y hay aspectos en los que hay tensiones, todo eso espero que sea planteado por el presidente y tomado en consideración. Obviamente hay tensiones sobre Taiwán, sobre el comportamiento de China en la región Indo-Pacífica, fuera de Taiwán, en la relación económica, la guerra no provocada de Rusia en Ucrania. Yo diría que todo esto debería ser parte de la conversación. Una pregunta que habrás escuchado un centenar de veces, el tema del viaje de la presidenta Pelosi a Taiwán. ¿Alguna actualización? En este sentido, ¿han hablado con la oficina de de la presidenta de la Cámara? ¿Ha habido alguna actualización en este sentido? ¿Algún comentario o algún intento de disuadir a la presidenta Pelosi? No tengo mucho que decir. Primero que nada, yo no voy a hablar de los viajes de la presidenta Pelosi. Eso depende de ella. Hasta donde yo sé, no ha habido ningún anuncio o decisión tomada. Pero esa es una pregunta que es mejor para ella y su equipo. Puedo decir que para nosotros es rutinario, cuando ella viaja al extranjero, darle información, análisis, contexto, realidades geopolíticas que va a encarar donde quiera que vaya. Y además hay temas de seguridad que tienen que ver con sus viajes. A veces participa el Departamento de Defensa, dependiendo a dónde va, por cuánto tiempo, cuáles son los retos y amenazas. Esto es algo rutinario y nuestro enfoque es ese. La presidenta tomará sus propias decisiones. En Europa están hablando de conservar gas natural por si Rusia decidiera recortar el suministro este invierno. ¿Qué pasa con los esfuerzos de Estados Unidos y otros países de proveer fuentes alternativas de gas natural? Entendemos que la temperatura es muy alta en este momento, pero el invierno está en camino. Hace mucho calor aquí también, pero creo que Karine hablaba de esto, de la fuerza de tareas que estableció el presidente para lidiar con estos temas alrededor del mundo, para buscar fuentes alternativas de gas natural, de petróleo, para nuestros aliados y socios en Europa, y ese trabajo continúa. Este es un ejemplo más de cómo el señor Putin está utilizando la energía como arma, igual que lo ha hecho con los alimentos. Vamos a trabajar muy intensamente, no tengo nada específico que decir hoy, pero trabajaremos con todo el empeño posible en el contexto de esta fuerza de tareas que estableció el presidente para buscar fuentes alternativas para nuestros aliados y socios europeos, para que puedan encarar el invierno. Entendemos la realidad de todo esto y el impacto que esto tendrá en sus vidas. ¿Qué tanto les preocupa el comportamiento de China en el mar del sur de China?
Yo esperaría que como parte de las conversaciones con el presidente se discuta el tema de las tensiones en el mar del sur de China, algo que es rutinario respecto a los reclamos excesivos de China en el ámbito marítimo que no se condicen con el derecho internacional. La situación de las naciones que están sobre el mar del sur de China. Volviendo al posible viaje de la presidenta Pelosi, China ha amenazado con consecuencias severas. ¿Qué dice el presidente a eso? Yo no me voy a adelantar a la llamada del presidente con el presidente Xi, y yo lo que le puedo hablar es de puntos específicos. Greg McCurk declaró la semana pasada que era improbable que Irán buscara un acuerdo nuclear. Mire, yo no voy a entrar en detalles sobre una conversación privada del señor McCurk. Les puedo decir un par de cosas. Primero, seguimos comprometidos a que Irán nunca desarrolle capacidad bélico-nuclear. El presidente lo dijo recientemente. Segundo, el presidente considera que la diplomacia es el mejor camino a seguir. Tercero, que las negociaciones prácticamente se han completado en un nuevo acuerdo, está propuesto, y solo depende de Irán el decidir si van a aceptar la propuesta o no. Y no quiero lanzar hipótesis. Nuestros socios europeos piensan lo mismo, no somos solo nosotros. El presidente tiene una obligación, y él lo ha dicho, de velar por nuestros intereses de seguridad nacional en la región. Tenemos la capacidad de hacerlo, de defendernos y ayudar a defender a nuestros aliados y socios frente a el comportamiento amenazador de Irán, su capacidad misilística, su apoyo a grupos terroristas. Todo eso continúa. Y tenemos una responsabilidad de estar preparados para eso, y lo vamos a hacer. Hay familias víctimas del 11 de septiembre. El presidente se va a reunir con las familias como hicieron sus predecesores. No lo sé. Pero no quiero dejarlo pasar. Obviamente, el presidente, como todos los estadounidenses, recordamos ese día trágico y queremos hacer todo lo posible para apoyarlo. Usted ha dicho esto antes, pero ¿salió esto a relucir en la reunión con los sauditas? El presidente dejó en claro, le diría que los derechos humanos y la defensa de nuestros intereses de seguridad nacional son algo importante para él. Una pregunta sobre China y otra sobre Arabia Saudita. En cuanto a China, usted mencionaba que el presidente Biden plantearía el tema del mar del sur de China. Es de esperarse que hable también de asuntos relacionados con las exportaciones de fentanilo de China. Como he dicho, habrá una amplia gama. Después de la llamada les daremos una sinopsis. Son temas muy importantes, no hay duda, y después de la llamada les daremos detalles. No voy a entrar en más detalles sobre la llamada. Y en cuanto a Arabia Saudita, el presidente Biden empezó a tener síntomas 4 días después que regresó de Arabia Saudita. ¿Han pensado que el gobierno saudita lo haya expuesto deliberadamente al coronavirus? Yo diría que esto es la condición médica del presidente, eso no es mi área. Pero no sé de dónde surge esta idea, no sé qué le motiva a usted a hacer esta pregunta, pero la idea es que un país extranjero puede tratar deliberadamente de enfermar al presidente de Estados Unidos es algo ridículo. No tiene fundamento alguno y es una idea ridícula.
En cuanto a Taiwán, ¿dónde está esa situación en este momento? ¿Y qué esperan que pase después de la reunión? ¿Esperan ustedes que haya progreso? Nuevamente, no me quiero adelantar al presidente. No puedo hablar de arreglos específicos como resultado de esto, pero déjeme dar marcha atrás. Se trata de mantener abiertas las líneas de comunicación con el presidente de China, una de las relaciones bilaterales más importantes que tenemos, no solo en la región, sino en todo el mundo, porque toca muchos aspectos. Y el presidente está ansioso por tener estas conversaciones. Hay muchos temas que discutir. Ciertamente, esperamos que las tensiones sobre Taiwán sean parte de la agenda. Estoy seguro, sin adelantarme al presidente, estoy seguro que de un modo u otro él va a reafirmar que no hay cambio en el compromiso de Estados Unidos con la política de una sola China, para nada. Y no queremos ver tensiones unilaterales y menos por la fuerza, y no hay razón para ello. Pero no ha cambiado nuestra política de una sola China y tengo la certeza que el presidente lo va a reiterar. Estamos conscientes, mire, no es que el presidente no sepa cuál es el contexto aquí, que ha habido tensiones crecientes en el estrecho de Taiwán y que los chinos han actuado de manera más agresiva. Muchos líderes lo han mencionado. Esto no solamente no ayuda, sino que no es necesario, porque nada ha cambiado en cuanto a nuestra política de una sola China. En cuanto a una medida del Congreso concerniente a China, el presidente ha expresado apoyo a la decisión del Senado, pero estamos hablando ahora de lo que están haciendo las empresas que invierten en China. Eso se eliminó. La Casa Blanca piensa encarar esto por vía de una orden ejecutiva. En cuanto a las negociaciones sobre Wheeler, ¿han conversado con la familia de Wheeler o Greiner? Hemos estado en contacto permanente con ambas familias respecto al estatus de las negociaciones. Han sido informados paso a paso, comprenden exactamente lo que estamos haciendo en nombre de sus seres queridos. Hemos hablado antes de la conferencia de prensa del secretario Blinken. Ciertamente hubo una tentativa de comunicación y, como dije al comienzo, vamos a seguir con los acercamientos hoy y mañana. Usted mencionó el caso de Whelan, pero en el caso de Greiner han hablado con su madre, el resto de su familia. Yo no voy a hablar de las familias, tienen que hablar por sí mismas. Pero sí debo destacar que los hemos mantenido informados paso a paso. Queremos que sepan que vamos a hablar más acerca de los arreglos, pero esto es parte del contacto permanente que tenemos y estamos trabajando muy duro para mantenerlos informados. En el tema de la llamada a Xi, usted enfatiza que la meta del presidente es mantener abiertas las líneas de comunicación. También ha dicho que al presidente le gusta tener reuniones cara a cara con otros líderes. Ahora que el tema del COVID ha quedado superado,
hay conversaciones o el deseo o el interés en una reunión personal con Xi. El COVID no ha terminado. El presidente regresó de un importante viaje al Oriente Medio. No tengo nada que anunciar sobre un potencial viaje a Beijing o algún anuncio del presidente Xi, pero llegado el caso podemos hablar del tema. No hay política en contra de esto, una prohibición. Esta sería su quinta conversación. Como he dicho, esta es una de las relaciones bilaterales más importantes que tenemos en el mundo, con repercusiones que van mucho más allá de los países individuales. El presidente lo entiende y va a seguir trabajando en esa relación. Lo que no tengo es un encuentro físico de que hablar en el día de hoy. ¿Alguna frustración en este sentido? Usted dice que es tan importante, tan trascendente. ¿Les preocupa que no tenga un encuentro directo con Xi? Esta viene a ser su quinta conversación. Él tiene la oportunidad de expresarle sus inquietudes al presidente Xi, de conversar con él, y la razón es mantener abierta esa comunicación. El presidente no piensa que haya deficiencias en la comunicación sino-estadounidense. Hay conversaciones a alto nivel del secretario de Defensa, secretario de Estado, el señor Sullivan, que trabajan muy intensamente en esta relación. Así que hay una amplia gama de comunicaciones con China. En cuanto al anuncio del secretario Blinken, obedece este anuncio a que Rusia no ha reaccionado favorablemente después de todas estas semanas. ¿Por qué se hace el anuncio hoy? Hay múltiples razones. Y no queremos negociar demasiado en público. La razón por la que esto se hizo hoy se enmarca en el contexto de dónde estamos, dónde no estamos y la siguiente fase del juicio. Hay múltiples componentes que se han tomado en consideración. Usted dice que no quiere negociar en público, pero es lo que está haciendo. Hacen este anuncio hoy después de semanas de negociaciones secretas. ¿Es parte de una campaña de presión? Al decir que hay una propuesta en la mesa, no es negociar en público. Pero en cuanto a su punto más amplio, es importante que el país sepa cuán intensamente está trabajando el presidente Biden para atraer a Brittany Griner y Paul Whelan al país. Pensamos que esto es importante para sus familias, que sepan cuán intensamente estamos trabajando en esto y para dejar en claro que hay una propuesta en la mesa, algo tangible. Eso es un contexto importante para el mundo entero sobre la seriedad de Estados Unidos para traer de vuelta a nuestros ciudadanos. No puedo referirme a un solo punto y decir esto es lo que condujo al anuncio. Hay múltiples aspectos que tienen que ver con el trabajo de traerlos de vuelta al país. Y creo que no solamente los estadounidenses, sino el mundo entero deben saber que hay una propuesta y esperamos que Rusia tome una decisión. Es la posición de la Casa Blanca que Nancy Pelosi debe o no ir a Taiwán. La presidenta de la Cámara de Representantes toma sus decisiones sobre sus viajes. Nosotros le damos hechos, contexto, análisis, realidades geopolíticas que enfrentaría donde quiera que vaya. Nuestro trabajo es informarla en el proceso de toma de decisiones. La presidenta toma la decisión. ¿Por qué no se pronunciaría la Casa Blanca sobre algo tan significativo? Típicamente no lo hacemos. Cuando la presidenta viaja al extranjero, así es como funciona. No tenemos como costumbre hablar de sus viajes o decirle al público
a dónde va o no, o qué debe hacer, depende de ella. La Casa Blanca le ha expresado a la presidenta alguna posición sobre este tema. Yo no voy a hablar de las conversaciones que se están teniendo con la oficina de la presidenta de la Cámara. Le puedo decir cuáles son nuestras obligaciones, que tomamos muy en serio en el ámbito de la seguridad nacional. Tenemos que asegurarnos que cuando ella se prepara para viajar, esté plenamente informada, con todo el contexto, análisis e información que requiere para tomar la mejor decisión. Nuevamente, yo no he visto una decisión ni he visto ningún anuncio. Depende enteramente de la presidenta de la Cámara. Gracias. Lo siento, tengo que marcharme. Gracias, John. Un par de anuncios para comenzar. Alguien mencionaba el tema de chips y hoy el Senado aprobó la legislación chips con un sólido apoyo bipartidista, lo que reduciría los costos y generaría empleos bien remunerados en el país. Sabemos que muchas familias están preocupadas por el estado de la economía y el costo de la vida, y esta legislación es una respuesta. Esto agilizaría la producción de semiconductores en Estados Unidos, reduciendo los costos en todo, desde los vehículos hasta las lavadoras de platos. Esto va a afianzar nuestra seguridad nacional porque produciremos estas tecnologías cruciales en el país. La propuesta pasará ahora a la Cámara para una votación y el presidente la va a promulgar cuanto antes. Como mencioné al comienzo de semana, estamos observando las condiciones de calor extremo que afectan a millones de estadounidenses. El presidente ha ordenado medidas enérgicas para proteger comunidades y la semana pasada anunció $3.300.000 en fondos a través de FEMA para ayudar a las comunidades a enfrentar riesgos de huracanes, incendios forestales y otros. Se está trabajando en industrias que están en zonas bajo alerta de calor. Ayer se lanzó heat.gov, un portal que aglutina información pertinente para las comunidades locales frente a la ola de calor, y hoy estamos anunciando medidas adicionales para ajustar la demanda y mantener el suministro para los hogares. Queremos ampliar el acceso de las comunidades a paneles de energía solar. También anunciamos que 5 estados y el Distrito de Columbia se han inscrito para participar en una plataforma federal que va a conectar viviendas de bajos recursos con fuentes solares de energía, ahorrándole a las familias dinero cada año. Esta iniciativa va a ayudar también a las viviendas rurales. También se van a hacer más eficientes las viviendas para arrendamiento. Vamos a reducir los costos para las familias. Estamos anunciando inversiones para ampliar la participación de comunidades subrepresentadas en la creciente industria de la energía solar. El presidente Biden está tomando medidas audaces para enfrentar la crisis del clima y para proteger a los estadounidenses de amenazas como el calor extremo, y va a seguir tomando medidas en este sentido. Una última cosa. El Departamento del Tesoro anunció nuevas medidas que harán más fácil para los estados y gobiernos locales el utilizar fondos del Plan de Rescate para Estados Unidos para incrementar la oferta de viviendas accesibles en sus comunidades. Esto es parte del compromiso del presidente de lanzar un plan para encarar la escasez de viviendas y para reducir los costos para las familias. Para el presidente esta es su prioridad fundamental, y la escasez de viviendas en Estados Unidos es algo que viene de antes de la pandemia. Es urgente incrementar la oferta de viviendas accesibles para ayudar a las familias. El Plan de Rescate para Estados Unidos ya ha asignado fondos a inversionistas globales y estatales, generando miles de millones de dólares para mejorar la estabilidad en la vivienda, desarrollar viviendas accesibles y ayudar a los propietarios a conservar sus viviendas. Pero esto va a ayudar a apalancar aún más los fondos del Plan de Rescate para tener más ofertas de vivienda. Son todos los anuncios que tengo para el día. El cuadro de COVID del presidente cambiará su cadencia de pruebas.
Lo que les puedo asegurar es que seguiremos siendo tan transparentes como hemos sido en los últimos 2 días y les haremos saber cuando el presidente arroje un resultado positivo. Sabemos que se ha hablado de una potencial recaída. Un porcentaje muy pequeño de personas les pasa esto, pero si fuera ese el caso, reaccionaríamos como siempre con una carta detallada del médico del presidente. Les haremos saber, publicaremos la carta y les dejaremos saber lo que ocurra con la salud del presidente. Si eso llegara a ocurrir, seríamos transparentes. Ningún cambio en la cadencia de pruebas. No tengo nada que decir en ese sentido, pero les he prometido ser transparente si algo cambiara. Nuevamente, es un porcentaje muy bajo de recaídas. El presidente ha invocado con más frecuencia al presidente Trump en declaraciones recientes. ¿Es esto reflejo de un cambio de estrategia? Las declaraciones a las que usted se refiere, él se estaba refiriendo o dirigiendo a policías negros. Esto ocurrió el lunes. El presidente ha hablado muchas veces antes acerca del papel de su predecesor y la responsabilidad de su predecesor en los acontecimientos del 6 de enero. Y yo hablé de esto ayer también. El presidente quería aprovechar este momento para agradecerle a los héroes, para darles gracias por su valentía, e hizo una comparación respecto a lo que vimos, que fue lo que hizo Donald Trump ese día. Lo que en lugar de estar del lado de la democracia se puso del lado de la turba, y esto es lo que el presidente quiere dejar en claro. Ese día tuvimos policías que fueron asaltados, golpeados, agredidos. Ellos protegieron nuestra democracia, y alguien que estaba en este edificio, como ustedes lo vieron, durante 187 minutos, no muy lejos de aquí, no hizo nada. Así que eso es lo que el presidente quiere dejar en claro. En cuanto a el proyecto de ley CHIPS, ustedes esencialmente bloquearon a una empresa que iba a irse a China, aduciendo seguridad nacional. La propuesta pasa a la Cámara de Representantes. Esa es la siguiente fase del proceso. Hemos sido muy claros en cuanto a tener salvaguardas. Se ha hablado de cuán importante es tener estas precauciones. Así que esto va a ser algo decisivo cuando hablamos de la cadena de suministros. Miren, esto es lo que sucede cuando hablamos de los semiconductores. Cuando hablamos de estos repuntes de precios durante la pandemia, esto va a ayudar a reducir los costos para las familias. Esto va a continuar, así que ya veremos qué sucede más adelante. No voy a discutir cuestiones hipotéticas en este momento. Sobre la economía, la Reserva Federal aumentó las tasas de interés. Puede hablarnos sobre la probabilidad de una recesión a medida que ellos continúan tratando de combatir la inflación en el futuro. ¿Es esta la misma evaluación que tiene la Casa Blanca? ¿Y qué piensan hacer ustedes para que sea menos probable? Esto fue lo que él dijo y lo voy a citar. No creo que Estados Unidos esté en una recesión en este momento. Hay muchos aspectos de la economía que se están desempeñando bien. Sabemos que estos indicadores son algunos de los factores que analizan los expertos. Estamos hablando de la creación de casi 400.000 empleos por mes.
las estadísticas sobre desempleo que se publicaron la semana pasada. Más de 20 estados están en 6% o menos. No estamos en una recesión o en una pre-recesión. Dejaremos que la Reserva Federal haga su trabajo y que siga actuando independientemente. Así que ellos están decididos a atacar la inflación. Ellos van a hacer su trabajo. Ellos tienen la política monetaria, así que yo no voy a entrar en detalles de cómo lo harían. ¿Les preocupa a ustedes que estos aumentos en las tasas de interés propicien una recesión? No vamos a hacer comentarios sobre la política monetaria de la Reserva Federal. Son una entidad independiente y vamos a darles el espacio para que puedan hacer su trabajo. Así que en este momento el presidente ha hablado de su plan para reducir la inflación. Vemos lo ocurrido con los precios de los combustibles, la baja considerable, algo que no hemos visto en una década. Nuevamente esto va a ayudar a darle un respiro a las familias y el presidente ha estado hablando de esto. También hemos visto cómo han bajado los precios de los alimentos. Seguiremos viendo esto. Está la legislación sobre precios de las medicinas, que va a ayudar a bajar los costos para los estadounidenses, y ese va a ser nuestro enfoque. Empresas como Walmart y Target están diciendo que ya sienten el impacto de la inflación en los consumidores. Hay muchos estadounidenses que, aunque ustedes digan que no estamos en una recesión, no parece que fuera así para ellos. ¿Cuál es su mensaje para estos estadounidenses? Hemos dicho esto antes, entendemos por lo que está pasando el pueblo estadounidense. Lo sentimos, lo entendemos, el presidente lo comprende. Vemos que lo que está pasando con los precios de los combustibles, esto está impactando a la familia, pero el presidente en los últimos meses ha tomado medidas para asegurar que hacemos todo lo posible para darle a las familias estadounidenses alivio. Es por eso que él autorizó la liberación de petróleo en la reserva estratégica, cambio en las regulaciones sobre etanol 15, lo hizo. Así que podemos ayudar a bajar ciertos costos. Hasta el Departamento del Tesoro ha indicado que estas medidas del presidente han ayudado a bajar en 40 centavos por galón el precio de la gasolina. Hay más trabajo que hacer, pero esto le va a dar a las familias un respiro, un promedio de 70 centavos por galón. Esto significaría para las familias con 2 vehículos un ahorro de hasta $70 al mes. Es importante, hay más trabajo que hacer, absolutamente, la labor no ha terminado. Él seguirá buscando qué más puede hacer, por eso estamos pendientes de la legislación de reconciliación, y eso es lo que pasará con la ley CHIPS. Sé que no puede dar detalles sobre el intercambio de prisioneros, pero el presidente ha consultado con el Departamento de Justicia sobre este proceso. Puedo decir lo siguiente, nuevamente no vamos a dar detalles por razones de seguridad. Kirby habló de las razones para no entrar en los detalles de las negociaciones. El Departamento de Estado ha sido muy claro en esto. Tienen un emisario especial para lidiar con este asunto, y el presidente ha sido muy claro desde el comienzo de su gestión en que él piensa que cualquier ciudadano estadounidense indebidamente detenido debe regresar al país, y él va a hacer todo lo posible para que así sea. Se dice que 75% de los demócratas quisiera que el partido nominara a otra persona que no sea Joe Biden. Miren, no nos preocupan las encuestas. El presidente ha sido claro en que él quiere postularse para la reelección, pero falta mucho tiempo para pensar en eso. Pero sí puedo decir que vamos a seguir haciendo el trabajo que está haciendo el presidente para bajar los precios. Ustedes vieron lo que dijo el presidente sobre los microcircuitos. Un importante paso para estimular el sector manufacturero, para reducir costos
para los estadounidenses, el proyecto de reconciliación va a ayudar a bajar los precios. Hay planes en este sentido, así que no estamos dejando a nadie atrás. Ese va a seguir siendo su enfoque, y debo decir que los del otro bando, los republicanos en el Congreso, están proponiendo planes que erosionarían el Medicare, el Seguro Social, que aumentarían los impuestos para personas que ganen menos de $200,000 al año. Ese es el plan de la contraparte. Al menos este presidente tiene un plan y está trabajando en favor del pueblo estadounidense. Pero cuando habla de los planes de la otra parte, ¿fueron los planes de este presidente los que contribuyeron a la inflación? No. El plan de este presidente, si hablamos del plan de rescate para Estados Unidos, Peter, cuando el presidente asumió el mando, había una crisis económica, de clima, de salud, y seguimos lidiando con muchas de esas cosas, pero el presidente reactivó la economía. Había negocios que estaban cerrando y escuelas que estaban cerrando, y gracias al plan de rescate para Estados Unidos, que por cierto no tuvo ningún solo voto republicano, ese plan asigna $350,000 millones para seguridad pública, algo de lo que los republicanos hablan pero que no hacen nada al respecto. Ese plan nos ha puesto en un mercado más sólido y ha reforzado a nuestra economía. Eso es lo que ha ocurrido. No es que el presidente esté creando la inflación, hay factores externos que han propiciado la situación actual. Si ese es el caso, ¿por qué los funcionarios de la Casa Blanca están tratando de redefinir la recesión? Entendemos como una recesión 2 trimestres consecutivos de merma en el Producto Interno Bruto. Y ustedes dicen, no, no es eso, es otra cosa. ¿Cómo es que eso no es una redefinición? Porque esa no es la definición. Aquí decía en 2008, por supuesto que los economistas tienen una definición técnica de una recesión, 2 trimestres consecutivos de crecimiento negativo. 2 trimestres consecutivos de crecimiento negativo. Dicen ustedes que no es la definición de una recesión. No lo es. Yo puedo decirte qué fue lo que dijo él ayer delante de ustedes, que es lo que tú estás repitiendo. Hay muchos factores económicos e indicadores a considerar. Y debo decir que la definición académica de una recesión no es 2 trimestres consecutivos de Producto Interno Bruto negativo. Tenemos el desempeño de los consumidores, índices de inversión, consumidores, el gasto de los consumidores, el desempleo, todo eso. Eso no se ve en una pre-recesión y no se ve en una recesión. Así que los factores que estamos viendo ahora, los indicadores económicos, no concuerdan con una recesión. Y ya que me das algunas citas, yo te voy a leer uno también. En 2009, la Reserva Federal de Salud decía que aunque la definición popular es 2 trimestres consecutivos de crecimiento negativo, el índice NDVR no se adapta técnicamente a esta definición. La definimos como una baja significativa en la actividad económica en toda la economía y que dura más de unos meses. Esta entidad ha estado operando desde los años 20. Hay un riesgo para el presidente Biden decir que él no piensa que Estados Unidos vaya a entrar en una recesión y le preocupa a la Casa Blanca lo que puede pasar si Estados Unidos actualmente cae en una recesión. La segunda parte es especulación en este momento. Y la respuesta a la primera parte es no, porque estamos viendo los hechos. Estamos sopesando otros indicadores económicos. El mercado laboral, como lo mencioné, 21 estados registraron la semana pasada desempleo de 3% o menos. Lo que estamos viendo en este momento no concuerda con que estemos en una recesión. Y eso es un hecho, y no es que lo digamos nosotros. Los expertos económicos lo dicen. Yo he hablado de un par de
medios que lo han indicado también. Pudiera mencionarles más economistas que dicen esto también. Jane Fraser de Citigroup dice que las estadísticas no indican que estemos al borde de una recesión. Moody's, no tengo pronósticos en mi de recesión. Pensamos que no hay justificación para los temores de una recesión. No somos solo nosotros los que los decimos. Hay expertos también que han hablado de esto. En esta discusión de si estamos o no en una recesión, ¿hay alguna definición de la Casa Blanca de lo que es una recesión? Nosotros hemos hablado de la Junta Nacional de Investigación Económica. Ellos tienen la definición de una recesión, es más amplia, y a eso es a lo que me remito. El senador Manchin emitió una declaración hablando de la ley de reducción de la inflación en 2022. Esto pareciera cercano a una posible reconciliación. Hay algunos de estos elementos en el plan de reconciliación. Bueno, yo estoy aquí, no lo he visto, tendría que hablar con nuestros expertos. No me quiero adelantar el equipo, pero hemos sido muy claros respecto a el proyecto de reconciliación. Esto ocurre en el Congreso, pero ciertamente nosotros reconocemos el tema de el impacto que tendrá la reducción en el costo de los medicamentos. Esto va a beneficiar a muchos ancianos. El presidente ha luchado por esto desde que estaba en el Senado. En cuanto a enfrentar a las grandes farmacéuticas que no quieren que Medicare pueda negociar costos más bajos. Esto es importante para millones de estadounidenses. Hay muchos que tienen enfermedades crónicas. Así que esto es algo de lo que hemos hablado y pensamos que esto va a ser parte de reducir la inflación, lo cual es muy importante. Ya que hablamos de la economía, no me quiero adelantar al equipo en este sentido. Yo no he visto el anuncio, pero nuevamente hemos apoyado estos aspectos de la reconciliación. No hay conversación que yo les pueda referir. En cuanto a la respuesta a la viruela del mono, hay un tratamiento antiviral efectivo que tiene Estados Unidos que se llama T-Pox y que funciona en la erradicación de las lesiones, pero aparentemente es muy difícil de conseguir. Los pacientes tienen que hacer que sus médicos le escriban a los CDC para que la medicina sea aprobada caso por caso. ¿Qué pasa con el tema de la equidad? Unos pueden tener acceso a la medicina, pero otros no. ¿Por qué la Casa Blanca no ha intervenido para facilitar el acceso a este medicamento? Esto es lo que puedo decir. No sé mucho de esta medicina que mencionas, pero sí puedo decir lo siguiente. Cuando se detectó el primer caso en mayo, en junio el Departamento de Salud y Servicios Sociales tenía una estrategia integral para lidiar con la viruela del mono. Nos aseguramos de tener más de 300.000 vacunas disponibles en el país. En la actualidad hay unos 3.000 casos, así que hemos agilizado ese proceso. Ordenamos la producción de otros 5 millones de vacunas y a la fecha, añadiendo a eso, la FDA aprobó 786.000 dosis de la vacuna para la viruela del mono de Bavarian Nordic. No sé si esto es de lo que hablas, tendríamos que investigarlo, pero este es un paso importante en nuestro plan para acelerar nuestra respuesta a la viruela del mono, y el Departamento de Salud y Servicios Sociales va a reforzar su respuesta en los próximos días y va a trabajar con aliados en las comunidades
Y nos hemos asegurado que a medida que las vacunas se distribuyen, vayan a las comunidades en situación de riesgo. Y hay un componente educativo que debe integrarse también. Esto es muy importante porque hay gente que no sabe lo que es la viruela del mono, y esto es algo que ha estado haciendo el Departamento de Salud y Servicios Sociales. En cuanto a estos mensajes económicos, se ha hablado hoy de la definición técnica de una recesión. Ustedes insistieron durante meses en que la inflación sería transitoria, pero persiste. ¿Pueden decirnos qué piensan ustedes de estos mensajes en materia económica? Si estamos o no en una recesión, aparentemente no están abordando el punto de la percepción del público y de la situación de crisis durante varios meses. Y está el tema de la definición técnica de una recesión. A la mayoría del país esto no le importa tanto. ¿Cuál es la definición? Entiendo tu punto y en cierto modo estoy de acuerdo. Hay estadounidenses que sienten que los precios altos y el costo son algo personal. Y esto es algo de lo que el presidente ha hablado cada vez que ha tenido oportunidad de hablar de la economía. Habla del impacto que esto tiene en los estadounidenses y de sus planes para reducir los costos. Por eso hablamos de el precio del combustible, porque entendemos que hay que hacer más. Y lo vamos a hacer, y le pedimos a las petroleras que se aseguren que sus ganancias lleguen a los consumidores en la forma de una reducción de precios. Lo pedimos en el proyecto de ley de reconciliación para reducir también el costo de las medicinas. Así que hay una multitud de elementos donde podemos trabajar para tener un plan y bajar los costos. Pero cuando nos preguntan sobre la recesión y nos preguntan si estamos en una recesión o vamos hacia una, estamos planteando la realidad. Tengo una larga lista de organizaciones, de grupos económicos que han dicho que no estamos en una recesión y que la solidez del mercado laboral indica que no vayamos encaminados a una recesión. Estamos exponiendo los hechos tal como los vemos y también nos estamos remitiendo a la definición formal de una recesión. Pero vamos a seguir hablándole al pueblo estadounidense de lo que la gente siente y piensa. Por eso esto es tan importante, como mencioné al comienzo. Pero eso no es el final. El presidente hace esto cada vez que conversamos sobre la economía. ¿Qué sucede si el país actualmente entra en una recesión? Eso es algo hipotético, no voy a entrar en eso. Puedo hablar de la realidad del momento, donde estamos, los indicadores económicos que tenemos ante nosotros y que no apuntan hacia una recesión en este momento. El presidente tiene confianza en su equipo económico para hacer proyecciones sobre inflación y otros aspectos. No parece estar diciendo lo mismo. El presidente tiene plena confianza en su equipo económico. El presidente se ha comunicado con la presidenta Pelosi sobre si le parece que es una buena idea o no su viaje a Taiwán. ¿Alguna conversación? No tengo ninguna llamada que referirles en este momento, o si ya he hablado con miembros del Congreso. Estas son algunas de las cosas que él hizo cuando estaba trabajando en la Casa Blanca. Le preocupa a la Casa Blanca que haya funcionarios de alto nivel de Estados Unidos viajando en situaciones tan delicadas. Cada vez que un miembro del Congreso viaja, nosotros les informamos de la realidad geopolítica del país, de la región, la situación de seguridad nacional.
No importa si es Taiwán o cualquier otro lugar en el mundo. Compartimos esa información y dejamos muy claro qué es lo que está ocurriendo allí. La Casa Blanca habría identificado 17 contactos cercanos con el presidente. Dice que ninguno ha experimentado síntomas de COVID. Alguno de estos individuos, sin identificarlos por nombres, ha dado resultados positivos. No, ninguno de los 17. Ninguno. Una más, Tim. Ahora que el presidente se siente mejor, ¿tiene planes de viajar, de hablarle al país sobre la situación económica? Como saben, él siempre está dispuesto a viajar y hablar con el pueblo estadounidense, tener esos encuentros directos. Cuando viaja, cuando interactúa con el público, ciertamente él quiere volver a viajar. En cuanto a próximos viajes, no hay nada que les pueda decir en este momento. Nada en su agenda. Seguimos mañana. Gracias a todos. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.